Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para una nueva serie del MCU. Estamos aquí reunidos para ver el debut de Oscar Isaac como Moon Knight. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Porque esto puede ser la puerta de entrada para muchos personajes bastante violentos. Así que ojalá Punisher esté de regreso porque creo que es una de las mejores cosas que hizo Marvel en los últimos años. Balance. Se nota que el balance es muy importante en su vida y pronto va a ser un problema también. ¿Por qué uno haría eso? ¿Hay una explicación? Quizás es cultural y no lo conozco. Bueno, es algo que ya forma parte de su vida. No sé si está full entendiéndolo todavía, pero es consciente de que cosas pasan cuando duerme. Still selling the old brushes and brooms, right? Right in front of my entrance. Got no problem with it. ¿Por qué sería un problema eso, no? No me molestaría que se duerma arriba mío. Salvo que, babé, estamos hablando de cosas así, no empiecen a pensar cosas raras. It's not like there's anything in there. Yeah, maybe not. Amo el acento de Tiny ingleses. De los adultos me aburre ya casi. Pero creo que es culpa de Matilda. Stephen. No, you're bloody useless unless you're actually doing what you're paid to do. Estaría bueno cruzarnos con Cersei. Hello. Hello. How's the sugar trade going? Don't even know what this has to do with Egypt, really. It's like, they didn't have that back then, did they? No. Just checking, we still on for 7 tomorrow? 7 tomorrow. Sorry. Are you asking me out? You did. You're funny. What in the world's a bloody vegan going to eat in a steakhouse? I don't know, Donna. Salad? Bread? I fired 2 of them for being late. Listen, if you don't stop nattering at me, I swear I'll shove you in a sarcophagus. You can tell the bloody pharaoh in there what's wrong with him and all. Creo que tiene una dinámica muy inglesa. Quizás es por los acentos nada más. Pero siento que el ritmo... Night, JB. Nice guy. Yeah, mate. We're going on a date tomorrow, sorry. Could you take a picture of us? Yeah, sure, sure. Thank you. Yeah, we're going on a date. I didn't even ask her. I don't know how it happened. Obviously can't have ankle restraints from a bed, can I? That's the definition of a red flag, isn't it? You know what I mean, yeah? Quizás si entiende. Hay muchas posibilidades de que la persona también pueda hacer eso cuando se duerma. Y dejar todo como estaba, para que no sepa que se fue. Tiene la mandíbula rota. Oh my God! Go back to sleep, worm. Hello? Friend of the body? What body? The idiot's in control. Parecía la misma voz del que le dio la bienvenida a Mr. Whitmore. ¿Esto sigue siendo Inglaterra? Pues tiene pinta como a pueblito. El de las ojotas, también conocido como Ethan Hawke. I judge you in Amit's name with but a fraction of her power. This is the face of a good man. ¿Y si no era bueno, qué pasaba? Uy. I'm sorry. I've been good my entire life. El tatuaje no miente. The scales see everything. Perhaps it's something that lies ahead. Yet Amit has decided. Le sacó la vida. Como... Dua Amit! Oh, bollocks. Bollocks. Mercenary.
Mercenary? No, I'm not a mercenary. No, I'm a gift shopist. I work at a gift shop. I'm trying to get back home, back to London. London. Don't know what I'm saying like that. Well, Stephen Grant of the gift shop. You will give him nothing. Here. Look at- I don't know, it's the high altitude. Take it. That's so strange. Sorry, but I will not ask again. I didn't do that on purpose. Don't know what's happening. Uy. No, the idiot's back. Me gustaría ver Oh, God. mucho de esto. I see you're angry. I know I've made you angry. I'm sorry, yeah? Where you go, go. Siento que está hablando con alguien más, pero ese no es su interno. Como si estuviese haciendo un trabajo para alguien. Está manejando para atrás. Did he just throw the gun? I don't know what I'm doing! Cree que fue un sueño. Porque puede volver y listo. Para que él se quede tranquilo. ¿No es gas? Today that fish had one fin, yeah? You would like that one I got it. Today, what do you see? I see two. Two fins! Debe haber muerto en el tiempo que pasó y lo reemplazó con otro. I don't care what that Nemo movie says. You find a pet shop that sells disabled fish and you go there. I don't have time. Quizás pasaron como 4 días desde la cita. I thought we said Friday, today. Right. Welcome to Sunday. Come on, no. What day is it today? Sunday, sir. No. And how'd you like that? Good, yeah, very good, very good. ¿Cómo me molesta que me me pregunten cómo lo quieren hechos? Porque para mí la carne se cocina bien. Y fin, no hay punto medio, punto menos que medio. Si te apuras todavía sirven. ¿Su base de operaciones va a encontrar? ¿O su traje? Lo que me llama la atención es hace cuánto tiempo lo estará haciendo todo lo que hace. Yeah. Oh my god, you're alive. Yeah, all right. That's it? Just trying to figure out whose it is. What is with this accent? What? What is happening right now? Sorry, who do you think I am? What do you mean who? What's wrong with you, Mark? ¿Y Mark es yankee? El espejo. Stephen, stop looking. Thank you. You all right? Fine, thank you. I've lost my contact lens. Hope you find it. ¿Esa señora está embarazada y nadie le da el asiento? I don't give a monkeys. Take this downstairs. Will you please just give me a minute? Yeah? Thanks, Donna. You're stu- Qué bueno que tenga su trabajo todavía, porque claramente se salteó algunos días, salvo que Mark venga a trabajar también para poder simular. So you really do work here? Oh, God. I assumed Stephen Grant was an alias by even her own avatar. Avatars. Blue people. Love that film. You mean But I mean, anime. stop it. Are you going to kill me? In your head. Relentless. Forever unsatisfied.
no matter how hard you try to. No sé si realmente está hablando de lo que le pasa a él. The more you ask for help. Quizás igualmente no lo deja matarlo. To know the truth. No. No. There's chaos in you. Let him go. Si él lo dejó vivir, imagino que fue porque le dio balanceada la respuesta. El jarrón. That thing's about to break through the door. We're out of time. All right, hey, listen to me. Let me save us. Uy. Estaba tratando de escapar. El traje me parece una locura. ¿Ya está? No parece que haya escena post crédito, pero por las dudas lo dejo ahí de fondo. Y si aparece algo, hablamos. Victoria, 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 corazón. Hablemos un poco de este primer episodio de Moon Knight. Lo que podemos ver desde el punto de vista de historia es que tenemos un personaje que no entiende qué le está sucediendo. Que esto no es una esquizofrenia real, sino que realmente hay dos personas viviendo adentro de este cuerpo. Estaría bueno tratar de entender cómo es que esto sucedió. Yo imagino que él en su búsqueda de respuestas más adelante descubra cómo es que empezó todo esto y cuándo es que empezó todo esto. Es un mercenario, trabaja, ha sido contratado por la misma persona que en el final de Eternals le dijo a Jon Snow si estaba listo para lo que iba a ser Mr. Whitmore. Lo cual es interesante porque también había unas runas escritas en esa espada, runas antiguas, que parece que van a ser lo que va a llevar esta nueva fase del MCU. Porque los Eternals también son personajes que están acá hace muchísimo tiempo. Shang-Chi también es un personaje que tiene escrituras en sus anillos que parecen milenarias. Entonces vamos a quizás concentrarnos mucho en ese tipo de conceptos. Se viene además la serie de Miss Marvel y por lo que tengo entendido, Kamala acá no va a ser una metahumana, sino que lo que va a suceder con ella es que va a encontrar, me parece, unos brazaletes, por lo que se pudieron ver en los trailers, y que esos brazaletes le van a dar poderes. Porque esos brazaletes tienen una escritura también en esos. Entonces, creo que quizás esta nueva fase del MCU se va a tratar sobre quizás la creación de universos. Pero vamos a tratar de investigar eso a medida que vaya avanzando esta serie. Steven no sabe nada de lo que le está sucediendo. Pasan días, pasan horas, pasan semanas y él va y viene sin saber, creyendo que está en control. Obviamente Mark es una persona que aparentemente es inteligente y estaba tratando de mantenerlo también a él en la línea para que no sospeche nada. Pero bueno, llegó una misión que lo llevó muy lejos y no pudo mantener las cosas como correspondían. Se enfrentó a esta persona, Arthur, que se encarga de supuestamente juzgar a la gente que hace cosas bien o mal, en el pasado, en el presente o en el futuro, y que por eso te saca la vida, y quizás él se hace eterno hasta que puedan, en teoría, por lo que pudo decir, despertar a este dios que aparentemente está dormido porque ha sido traicionado, porque bla, bla, bla. Pero lo dejó vivir a Steven. Quizás porque Steven no es culpable de las cosas que hace Mark, o quizás porque a pesar de las cosas que hace Mark, Steven y Mark son necesarios.
Entonces vamos a ver cómo es que sigue todo esto, porque quizás en algún punto Arthur va a tener que traicionar sus propias creencias para poder derrotar a este tipo, que aunque su dios no quiera derrotarlo, él cree que es lo mejor que tiene que hacer para la causa. Eso es lo que puedo decirles en cuanto a historia. En cuanto a realización, creo que como el primer episodio funciona. Y funcionan los idas y vueltas sin saber qué está pasando. A partir del segundo episodio, yo no lo quiero ver más de esto. Quizás lo veamos muy poquito, pero yo quiero ver las peleas. ¿Por qué? Porque el personaje principal es consciente de lo que le está pasando. Entonces, al ser consciente de lo que está pasando y al dejarnos también a nosotros ver, por ejemplo, lo último que hizo, lo que está significando es que se rompió la estructura inicial del episodio y de esta serie, y a partir de la próxima semana deberíamos poder formar parte como espectadores de todo, tanto lo que le pasa a Mark como lo que le pasa a Steven. Así que espero que a partir de la próxima semana podamos ver más de eso. No me molesta que 1 o 2 veces por episodio generemos alguna elipsis que nos lleve a algún lugar que no sepamos qué es. Porque también nos va a servir a nosotros para descubrir algunas cosas y generar suspenso. Pero creo que a partir de ahora deberíamos ser capaces de ver constantemente lo que hacen Mark y Steven. Porque tenemos que ver escenas de acción, porque tenemos que ver violencia fuerte, así que esperemos que lleguemos a eso en los próximos episodios. En este capítulo hubo saltos que los permito porque incluso desde lo que es la escritura y dirección se estaba planeando que nosotros no sepamos nada como el personaje. Pero cuando el personaje deja entrar a la otra persona, ahí nos deja entrar a nosotros también, y al poder entrar deberíamos tener respuestas siempre. Me gustó mucho el humor de esta serie, creo que tiene un humor muy inglés, que tiene una velocidad muy inglesa en las charlas y en la manera de charlar esas charlas. Así que todo eso a mí me gusta mucho. Vamos a ver hacia dónde vamos. Es un primer episodio, no hay mucho más para decir. Muy bien Oscar Isaac como siempre, pero vamos a ver hacia dónde vamos. ¿Les parece? Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana con el segundo episodio de Moon Knight. Chao, chao.